El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó posesión como presidente de México en medio de acusaciones de fraude electoral. Apenas 10 días después, el 11 de diciembre, el gobierno de Calderón anunció el primer operativo con militares para realizar labores de seguridad pública sin el sustento legal necesario y sin un diagnóstico previo de la situación. Ese mismo mes, los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 1021 carpetas de investigación por homicidio doloso. Fue así que la batalla del ejército contra la delincuencia organizada había comenzado. La guerra contra el narco había llegado para quedarse y el gran chivo expiatorio se definió como crimen organizado. Peña Nieto vio durante el penúltimo año de su mandato, 2017, cómo la cifra de muertos registraba 29.159 homicidios dolosos, la más alta en la historia moderna de nuestro país. Para abril de 2018, los asesinados llegaban a la cifra de más de 250,000 y miles de desaparecidos. Los militares en las calles solo han traído más muertos y violencia, cuestionan especialistas. AMLO prometió en campaña regresar progresivamente a los militares a los cuarteles. Ya como presidente electo y después de hablar con el general Salvador Cienfuegos, señala que seguirán mínimo los próximos 3 años los militares en las calles y la esperanza de un país por lograr la paz quedó en suspenso. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace un par de días, una semana, Andrés Manuel López Obrador señaló, después de que tuvo una reunión con el general Cienfuegos, que los militares siguen en las calles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los militares tienen un peso muy importante en el gobierno que va a salir y parece ser en el gobierno que entra, pero de Felipe Calderón para acá, realmente los militares han sido protagonistas de esto que se ha llamado la guerra contra el narco, que ya queda totalmente diluida esa frase, y de toda la violencia que se ha generado aquí en este país. Hoy vamos a platicar de este tema, y para ello le voy a presentar a los invitados de este panel: Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. La profesora y política Zoila Maribel Gagiola Camacho. Buenos días, un saludo a todos. Y Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Le comento, Andrés Manuel, después de reunirse con el general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, pues dijo que los militares tienen que seguir en las calles. ¿Qué quiere decir esto de los militares tienen que seguir en las calles? Pues también ahí va implícito que la seguridad de este país la tiene la milicia, porque las policías, tanto estatales como locales, como municipales, pues tienen a mandos militares, y se ha militarizado la policía en este país. Y de diciembre de 2006, 1021 carpetas de investigación, diciembre de 2006 cuando entra Felipe Calderón, homicidios dolosos en 2007 a 2016, 210,007 homicidios. De 2017, el año más violento que se ha registrado, tan solo en ese año hubo 29,159 carpetas de investigación por homicidio doloso en todo el país. De enero a abril de 2018, óigalo usted bien, 10,391 carpetas de investigación por homicidio doloso. Esto nos da de 2006 a abril de este año un total de 250,547 personas asesinadas en este país. ¿Cómo poder entender esto de la guerra contra el narco, o todo esto que se ha generado de la guerra contra la delincuencia organizada, que muchas veces no sabemos ni a qué se refieren? Bueno, estos números nos hablan de lo importante que ha sido el ejército en las calles. Alejandro, pues López Obrador dijo que pues iba a haber besos no balazos o abrazos no balazos, y parece ser que los militares pesan y pesan muchísimo en este país, al grado de que ellos mismos parece ser que van a escoger quién se queda o quién suple a Salvador Cienfuegos. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Alejandro? Ya hemos dicho en esta mesa muchas ocasiones que el ejército en tareas de seguridad pública es la última apuesta del gobierno federal en el tema de delincuencia organizada o del crimen incluso común, ¿no?
Creo yo que las presiones de grupos económicos, de grupos políticos y de otros poderes fácticos tienen que ver al momento en que se decide que el ejército continúe en labores de protección a la ciudadanía. ¿Qué está pasando? Que el Estado mexicano no ha querido entrarle a políticas públicas más de fondo y prefiere nada más lo reactivo, lo coercitivo. No ha implementado soluciones de raíz, de donde están los focos grandes de pobreza y de donde se desencadenan también situaciones de gente que capta el crimen organizado para convertirlos en gatilleros, ¿no? En trabajadores, ¿no? Porque entonces, eso fue lo que dijo Andrés Manuel, uno de los... Sí, exactamente. Entonces llama la atención extraña que Andrés Manuel López Obrador, en calidad de presidente electo, pues dé un poco de marcha atrás en lo que había planteado en la campaña. Había criticado las tácticas del gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón más antes en cuanto al combate a la delincuencia organizada, y ahora se ve exactamente la misma posición de no poder avanzar ni un paso más en la estrategia de combatir la delincuencia organizada solo con el ejército. Ernesto, ahora sí que lo que Andrés Manuel dijo como promesa era crear la Guardia Nacional, y dijo textualmente: voy a dirigir la seguridad en este país al frente como dirigí la seguridad en la Ciudad de México. Textual. ¿Qué pasó? Mira, quiero hacer un resumen histórico. Primero era la Dirección Federal de Seguridad, la que combatía el narcotráfico. Estamos hablando que el problema principal de este país son los narcos y los narcotraficantes. O eso es lo que ha querido decirnos el gobierno. Luego fue la extinta Judicial Federal, y también era la Policía Federal de Caminos. Acuérdate que le entraba mucho la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal Investigadora, la AFI, que aquí tengo, 2000. Que fue del 2001 al 2012. Luego se extinguió en el 23 de julio del 2012, duró solamente 11 años, para que entrara la Policía Federal Ministerial y ahora la famosa Gendarmería. Pero es la misma gata revolcada. Finalmente, digamos, entran las mismas personas con los mismos currículums a dirigir las mismas corporaciones, en las que ya van cambiando o mutando de un lugar a otro, y al final de cuentas las consecuencias es una guerra fratricida. Esos 250,000 muertos son más y que dice, estos son números oficiales, ¿no? El sí. INEGI es quien... bueno, te voy a hacer una pequeña corrección. Los números de la Procuraduría General de la República difieren a los de la INEGI. Dijiste, la Procuraduría reconoce 29,000 homicidios dolosos, la INEGI en el 2017. La INEGI reconoce 31,174. Desde ahí, dices tú, hay un grave problema en reconocer qué es un homicidio. Sobre todo las carpetas de investigación, que nadie sabe cómo las integran. Exactamente. Aquí está, grosso modo, háganle una gráfica de cómo los homicidios dolosos fueron disminuyendo, y después entró la guerra de Felipe Calderón y disminuyó, y ahorita está alrededor de casi 20 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Estamos hablando de promedio anual de unos 25,000 homicidios dolosos. Es el promedio, pero el año pasado cerramos en 31,000. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que llevamos 11 años desde que el ejército entró a este asunto, y cachito, 11 años y cachito, y lejos de que el problema vaya disminuyendo, va en aumento. Pero hay que entender también esto de la guerra contra el narco, la guerra contra el crimen organizado, que realmente nadie sabe contra quién es la guerra, ¿no? Porque, pues, mexicanos matando a mexicanos, y la oligarquía, la que mueve este país, está totalmente intacta, ¿no? O sea, si nos damos cuenta en lo que es la República, los conatos de violencia que se dan nunca tienen que ver con el capital, por ejemplo, extranjero, ¿no? Siempre está intocable, siempre tiene que ver con otras situaciones por abajo de esa oligarquía. ¿Qué es lo que opina usted, profesora? Así es, en esa grave crisis en la que nos encontramos como país, como Estado, por supuesto, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad ciudadana es el problema más fuerte, y lo definimos hoy como una crisis humanitaria terrible. Pudiéramos pensar, con lo que se afirma hoy por nuestro presidente electo, que entonces la delincuencia organizada, lo que es el crimen organizado, realmente es la maldad intrínseca, o es realmente un mercado. Es realmente un mercado que con esas investigaciones y todo lo que hemos encontrado hoy, que se tendría que basar entonces en las leyes, en el marco legal, en las leyes de mercado. Y que estamos hablando entonces allí de que hay una demanda por drogas,
hay una demanda de ese crimen y que precisamente la clandestinidad es la que le da ese plus de la violencia. Y una demanda de gobernabilidad. Y de gobernabilidad. Ahora, esa violencia pretendemos seguir tratando de combatirla con más violencia. Entonces, la estamos cultivando. Y es lo que se hace, porque entonces con esta situación de mantener los ejércitos en la calle, de mantener el ejército en la calle, ¿qué estamos haciendo nosotros allí al mantenerlo? Estamos aumentando el fuero militar como tal y estamos denigrando, estamos restando lo que son precisamente la lucha por hacer que los derechos humanos sean los que prevalezcan. Y a partir de la ley de 2011 que México se sigue rigiendo con lo que se refiere a poder fomentar y trabajar los derechos humanos, ¿qué estamos haciendo con ello? Si estamos diciendo hoy que la seguridad y la seguridad ciudadana, precisamente en ese gran programa donde nos tenemos que sumar todos, tiene que ser todos en realidad, y que si gobierno dice para esa gobernabilidad, para mantener ese régimen, que vamos hoy, entendemos todos, a un cambio de régimen entre todos, ¿cómo lo podremos hacer si nosotros mantener los militares allí? No tenemos que hacer un cambio gradual, entendemos que tiene que hacerse ese cambio y que sea gradual, pero que no nos digan hoy, no, es hasta dentro de 3 años que vamos a ver cómo esta situación debe de cambiar. Mitad de gobierno del presente. Exactamente, no, veamos, ¿qué medidas graduales voy a imponer desde el primer día? Yo creo que eso es lo que estamos esperando todos los ciudadanos y que estamos muy de acuerdo en sumarnos a ello y que sabemos que no puede ser un blanco-negro un día mañana, no, tiene que ser gradual, sumarnos a ello y estamos dispuestos, yo creo que todos, no solo esta mesa, sino todo el ciudadano, toda la propia sociedad organizada y estructurada, que es a lo que le tenemos que apostar a esa participación, no solo representativa, sino participativa, que vayamos a ello. Abel, pues Andrés Manuel hasta para ir al baño hace consultas ciudadanas, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué en una situación tan importante para este país como es la seguridad y como es los militares en la calle, jamás le preguntó al pueblo qué es lo que lo llevó a eso, ¿no? Que hay que preguntarle, si el aeropuerto se hace, si hay que ser así, si tiene el Estado en apoyo a él como seguridad? ¿Por qué no hizo una cuestión como las que él promete de preguntarle al pueblo? Mira, yo creo que él cuando admite que ocupa 3 años para retirar al ejército de las calles, quiero pensar yo que en 3 años quiere corregir lo que no corrigieron en 12 años, ¿no? Porque mira, los números son bien fríos. En el sexenio de Felipe Calderón hubo un promedio de 10,000 desapariciones con 100,000 homicidios. Entra Enrique Peña Nieto y tiene 27,000 desapariciones, o sea, casi el triple. ¿No? Y 160 y tantos mil homicidios. Y esos números están muy oficiales, cuestionables, ¿no? O sea, porque estos son números oficiales. Ahora, hay que tomar en cuenta que todos estos números se dan con el ejército y marina en la calle, ¿no? Entonces, en realidad nos quieren recetar otra vez 3 años una medicina que no nos curó y que aparte resultó ser muy amarga. Aquí yo voy a ir al aspecto legal. El ejército tenerlo en la calle por lo menos contraviene 2 artículos. El 21 constitucional, que te dice que todas las instituciones de seguridad pública deben de ser de carácter civil. No está hablando de militares ni desmilitares. Y la más importante, el artículo 109 de su propia ley orgánica del ejército y Fuerza Aérea, que te dice que se circunscribe que las funciones de la policía militar solo se van a desarrollar dentro de los cuarteles o instalaciones militares. O sea, le prohíbe salir a las calles, a hacer rondines de seguridad. A mí me llama mucho la atención que el mismo gobernador aquí en Sinaloa dice, es que incluso le estamos donando un terreno y estamos dando tantos millones para construirles un cuartel a 3,500 policías militares, cuando están contraviniendo la misma ley orgánica de ellos. Los militares no son la solución, porque ellos desgraciadamente están entrenados, o afortunadamente, no están entrenados para seguridad nacional. Ellos no están entrenados para la seguridad pública, mucho menos para la seguridad ciudadana. ¿Cómo definir un estado de guerra o un país en guerra? ¿Cómo lo defines tú? Pues mira, un estado en guerra es cuando se supone que tenemos una invasión extranjera. Pero nada más. Exactamente, o una guerra interna, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo entender que hay una guerra, que no hay guerra cuando los militares están en las calles, ¿no? O sea, así es.
Ellos quieren disfrutar de alguna manera esto, ¿no? Con convenios de colaboración, que yo no he visto ningún convenio de colaboración. Y segundo, mandando a los soldados, quitándole el uniforme verde y poniéndole el uniforme azul, disfrazados, pues, ¿no? Entonces, en los mejores de los casos, porque a veces no traen uniforme, claro, ¿no? Y los carros que traen no traen. Todo esto con el pretexto del mando único, ¿no? Entonces, en realidad, ahí están los números. No nos han servido los militares en las áreas de seguridad pública, ¿no? Y mucho menos en el área de seguridad ciudadana. Es que el tema de la delincuencia es muy complejo. La delincuencia no la puedo combatir nada más con más policías, ¿no? Yo tengo que... Garrote con garrote. Pero aquí surge la otra cuestión. El ejército no ha combatido la delincuencia porque ahí todavía siguen incrementándose los niveles de consumo de drogas, sobre todo en los Estados Unidos. Lo dijo aquí la doctora. 32 millones de drogadictos en Estados Unidos aproximadamente, pero no drogadictos, constantes, ¿sí? Desde la guerra de Vietnam para acá. ¿Sí? Entonces, y ellos prefieren darle la droga a que se les venga a los gringos un problema social muy fuerte de asesinatos, de violencias, etc. Entonces, ¿qué hacen de allá para acá? Nos avientan armas para que nosotros podamos sembrar las drogas y todo el rollo. Aquí el asunto hemos tenido desde aquella distinta Dirección Federal de Seguridad de los años 60, de la Guerra Sucia, que era la que supuestamente atacaba a los narcos, porque hasta persiguió a Lucio Cabañas acusándolo de narcos. Y Genaro Vázquez, muchos de esos ahora tienen un papel protagónico en los gobiernos. Quitas al ejército, quitas a esas corporaciones que no han servido, ¿y qué nos queda? Es que el problema no es las corporaciones, el problema ha sido la corrupción dentro del mismo gobierno, ¿verdad? Y también esta situación está bien la cleptocracia, pero la oligarquía siempre se ha manejado solita, sin que nadie le haga mosca, y los grandes capitales siguen estando intactos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera, el crimen organizado y quién es la mafia del poder? Porque ahorita ya van otra vez los militares a la calle. Y esto que también hay que comentarlo, ¿no? Los militares, como tú lo decías, Alejandro, es la última carta que se está jugando cualquier gobierno, y también la identidad de un país es la milicia, ¿no? Y es un gran poder también, ¿eh? El poder militar todo el tiempo en México ha sido respetado y ha sido predominante. Entonces alguien le debió haber aconsejado a Andrés Manuel López Obrador: mira, con los militares mejor, cálmale, bájale ahí, porque acuérdate que el ruido que hizo cuando él anunció que iba a eliminar el Estado Mayor Presidencial, ¿no? Se quedó un ruido dentro del ejército que creó inestabilidad ahí con el general Cienfuegos. Y también acuérdate que está pendiente la Ley de Seguridad Interior, una ley que sobre la cual ni siquiera la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado. Los derechos humanos. Falta que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia, y que Peña Nieto le sacó a decretarla, argumentando que primero él iba a esperar a que se pronunciara la Suprema Corte, y está pendiente. ¿Qué actitud va a asumir López Obrador ante la Ley de Seguridad Interior? Y también, ¿quién va a ser el general, el secretario de Defensa Nacional? Todas esas cuestiones tienen mucha vigencia en estos momentos, porque ni siquiera todavía no es el presidente, no se sienta en la silla presidencial, pero sí va a tener que tomar decisiones muy serias y también con pinzas en torno al tema militar. Los militares sabemos bien cuánto le cuesta al país tener a los militares en las calles. Son miles de millones de pesos que deberían de estar destinados a programas sociales. ¿Por qué no el combate a la pobreza? Claro. ¿Por qué no a capacitar a las policías? ¿Por qué no a contratar policías con buenos sueldos? ¿Por qué no a darle protección a los familiares de los policías que han fallecido? A la educación, a la salud y al deporte. Hay que verla de manera integral, porque si no, meterse con el ejército no es nada fácil para un presidente de la República, porque hay riesgos implícitos ahí muy fuertes. Entonces creo yo que ahorita lo que hay que exigir es que tome una medida eficaz contra la delincuencia organizada o no organizada, para que México esté en paz. La medida cuál tiene que ser, pues ahí están consultando ahorita en los foros de pacificación. Ojalá que de ahí salga una línea de acción y que la gente empecemos a gritar: no queremos a los militares en las calles. Es que este foro de pacificación, yo digo, contrasta con lo que acaba de decir Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hagan foros de pacificación, pero yo no hago una consulta para si los militares entran o no entran, ¿no? Yo creo que la primera situación en un foro de pacificación sería: pues hay que regresar los militares a los cuarteles para pacificar la situación. Que puede ser una medida que tome, al tomar posición puede ser una medida que tome. Ahorita no la puede tomar, ni puede ni siquiera inducir una idea en ese sentido, porque no está en el poder, y cuidado. Es que el problema es, ¿a quién le vas a ir a dar un foro? Imagínate poner un foro en la comunidad de Puebla que linchó a los dos
a estas dos personas. Sí. O sea, está totalmente desquiciada también la sociedad. La consulta tendría que ser con expertos. Así es. ¿No? Los expertos y basándose en los números de 12 años para acá. Porque ahorita, profesora, vemos que Porfirio Muñoz Ledo, pues es el coordinador en la Cámara de Diputados, y estamos viendo el discurso que están dando los de Morena, ¿no? Diciéndole a Peña Nieto que pues dejó un país totalmente destrozado. La seguridad es fundamental, es un tema fundamental, pero también estamos viendo que ahora sí ya están ellos como gobierno, o sea, ya hay una Cámara de Diputados que es mayoría morena y que ellos pueden empezar a jalar todas esas cuestiones ya desde la Cámara abajo. Por supuesto, y yo creo que se está abierto en esa situación de escuchar en esos foros y en la propia Cámara, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, a dónde tendríamos que conducir esta parte, y tenemos fe, tenemos esperanza en que realmente los legisladores, los representantes van a actuar en ese sentido, como lo han dicho hoy que hacen su toma de posesión en ello. Y retomando esta parte de los foros, creemos que una vez que él llega ya a ser el presidente, lo tiene que retomar, así como piensa que la democracia tenemos que hacerla entre todos en la parte que nos toca participar, en el foro que nos toca participar, y esos foros de pacificación tienen que ser escuchados, porque todos tendremos que decir en ese foro, como ahora que Sinaloa también participa en el foro de pacificación. Un estado totalmente violento y colapsado, entre los 6 más violentos del país, la gobernabilidad. Entonces está allí y escucharse y todos decir que no estamos de acuerdo que esta situación continúe, porque quienes lo estamos viviendo somos cada uno de nosotros, de cada ciudadano. Queremos esa tranquilidad en nuestro hogar, pero también queremos la tranquilidad de la banqueta y de la calle. ¿Y cómo podemos lograrlo? Si sabemos que si educamos, si nosotros quitamos un poco esa inequidad que hay, si destinamos el recurso como tiene que ser en todos los aspectos, tenemos que ir necesariamente a la situación de cómo trabajamos la prevención. Yo decía anteriormente en mi participación que estamos hablando de un mercado, y de un mercado que controla con las leyes de mercado precisamente. Entonces, si ya no hay esa demanda de droga, o ya no hay esa demanda de la trata de blancas, o ya no hay esa demanda del asesinato de tal o cual persona para que se haga, entonces esta situación tiene que ir realmente a llegar a una justicia y una paz. Pero yo le aumentaría ahí nada más también los recursos naturales en este país, que también están, de medio ambiente. ¿no? Y la corrupción, ¿no? Que también hay cacicazgos muy bien definidos por políticos empresarios, en donde el gobierno ha servido también como un protectorado de que esos no se muevan, de que esos capitales no se muevan. Porque es la corrupción en todas las áreas, en medio ambiente por supuesto, y en todas las áreas que se señalan, es la corrupción, y se ha dicho hoy que la principal bandera que tiene que trabajar el gobierno, y lo tenemos que demostrar, es realmente el combate a esa corrupción, a esa impunidad. Si no, esa parte que estamos viendo con los ejércitos ahí en la calle, es parte de esa corrupción, de esa impunidad. Este es el problema del país, de hecho. Así es. El problema, mira, sí. Quiero retomar lo que dijo Alejandro ahorita, porque es realmente la esencia del asunto. Quitar al ejército aquí, y cito textual lo que él dijo, maneja, pero le implica riesgos implícitos muy fuertes. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues muy sencillo, que los mismos militares maten al presidente. Ellos son los que tienen las armas, las pistolas, hay un golpe militar, exactamente. Por eso llega este señor y le dice, así está el asunto. Y le mete miedo a Andrés Manuel, y Andrés Manuel dice, pues no lo saco de las calles. El diagnóstico te lo doy yo. Pero mira, sí, exactamente, lo que dice aquí Zoila es muy cierto, esa es la parte social. Pero como decía el político Javier Rivas, México es un país donde los políticos se manejan con simulación y con promedios, ¿sí? Y esa simulación o promedios, ellos dicen, bueno, vamos bien de acuerdo al score o no vamos bien. Si vemos nosotros que los programas como History Channel, Discovery y todos esos llegan a los campos de las drogas aquí en el Triángulo Dorado. Sí. Y Televisa llega al filo mayor allá en Guerrero, a los campos de Mapola, donde hay 50,000 campesinos sembrándolos. Y ellos pueden llegar, y el ejército tiene convenios con Estados Unidos de satélites, tiene drones, tiene helicópteros, tiene vehículos todoterreno, cámaras, y 150,000 o 170,000 soldados. ¿Y dónde quedó el perdón? Y no los encuentran, el ejército no encuentra. Hay que asumir la verdad. El ejército, igual que todas las corporaciones, no de seguridad, sino todas las corporaciones gubernamentales de este país, es una institución corrupta, donde hay alrededor de 700 generales que ganan un dineral
algunos en activo, otros en retiro, ganan un dineral y tienen un montón de privilegios, y alrededor de 2,000 y cacho de coroneles. Si queremos cambiar, tenemos que decirle, oiga señor, que les agarren la onda, es por su familia también, vamos a ir desmantelando este parto para ir combatiendo la corrupción, como dice ella. Combatir la corrupción es dejar de consumir, dejar de matar, y decía ahorita Abel, muy cierto, y nos restringimos al orden legal, porque ¿qué van a hacer con los 50,000 campesinos que siembran amapola y que todo el mundo sabe que siembran amapola en Guerrero, aquí, marihuana en la sierra? O sea, bueno, y ellos son sembradores, ellos realmente no tienen el negocio en las manos, ¿no? El negocio deja muchísimo dinero, pero está arriba. ¿Quién maneja todo eso? Yo para concluir una cosa, Andrés Manuel no debe de dejar el ejército 3 años, tiene 2 años cuando mucho, porque si lo deja 3 años se va a quedar todo el sexenio y va a ser el cuento nunca acabar, y tiene que hacer entender a los militares, a esta casta privilegiada de este país, cuyos riesgos implícitos están en que quieran hacer un golpe de estado y matar al presidente, a decir, ustedes también son mexicanos, y la seguridad que ustedes vayan a brindar al cambiar la corrupción de estas instituciones va a ser para el beneficio también de sus familias. Tienen que concientizar. Bueno, algo que sí hay que tocar aquí, lo que dicen los colombianos, que el narcotráfico en Colombia, a diferencia de México, es que el narcotráfico en Colombia no lo controla el Estado. Aquí el narcotráfico lo controla el Estado. Abel, toda esta situación que comentaste hace rato, lo del linchamiento, lo que vemos en redes sociales sobre todo, de que una sociedad está totalmente desquiciada, donde cada quien hace lo que quiere, se matan entre ellos, secuestran, toda esta violencia que se ha generado es parte también de esa nocividad que se ha dado al no tener un control sobre la autoridad, por así decir, sean militares, sea quien sea. Eso nos ha llevado a deshumanizarnos y a convertirnos prácticamente en presas de nosotros mismos como sociedad. Lo que pasa es que hay una psicosis, ¿no? Y la gente está harta de no tener justicia. Entonces, cuando tú pones al ejército en la calle y no está dando los resultados que tú buscas como ciudadano, incluso yo veo un riesgo más grande, ¿no? Al ejército lo estás poniendo en un riesgo muy alto de ser corrompido. Es lo que ¿no? Y lo más grave es que es gente entrenada en armamento, en blindajes, en explosivos. Ya tuvimos un caso aquí bien drástico, el caso de los Zetas, y fue uno de los cárteles más sanguinarios que tiene el país. Ellos pusieron otra manera de entender la violencia. Entonces, porque hay gente entrenada para matar. Entonces, yo no puedo tener en la calle un soldado que está entrenado para matar pensando que va a cuidar los derechos humanos. Y la gente está igual, o sea, el problema de este país es la corrupción. Hay leyes muy bonitas, tú las lees con sus comas, sus puntos, dices tú, ¿qué leyes tan chingonas tenemos, no? Pero el problema es que no se cumplen. Te lo digo porque una diputada me dice, oye, quiero legislar sobre la trata. O sea, la trata, tú te vas al Código Penal Federal, ahí viene puntos y comas sobre la trata. Vienen los castigos, las penalidades y todo. El problema es que no se cumplen. Y lo mismo pasa con fiscalización, lo mismo pasa con urbanismo, lo mismo pasa con ecología. Nada se cumple. No tenemos a nadie en la cárcel. Aquí el detalle... ¿Quién le da armas a los Zetas? Sí. Las armas, tú sabes, el mercado lo tienen los gringos. La pregunta es por qué no hay, siempre en Estados Unidos los narcos son apellidos Pérez, González, López, no hay un Johnson, un Smith. O sea, no, es que en Estados Unidos al narco le dicen gángster, ¿no? Es rebuscado esa hollywoodesca escena, ¿no? Siempre he dicho que la sociedad, bueno, que el gringo ha sido una de las sociedades más hipócritas que tenemos, ¿no? En el mundo. Ellos quieren controlar todo y cuando se les sale de las manos, ahí es donde empiezan los problemas. Sí. Aquí el detalle, yo siento es que tenemos que empezar como sociedad una cohesión, ¿verdad? Para poder exigir. ¿Quiénes son los que le van a exigir que den resultados al gobierno? La sociedad. Como comentario final, por favor, Abel, pues se nos acaba el tiempo. Pues a empezar a trabajar en una policía civil, la verdad. Yo no puedo tener ahorita cadetes en el INECIPE ganando 5,000 pesos mensuales. Si imagínate un cadete que es casado con 2 hijos, no puede mantener a nadie con 5,000 pesos. Esa gente desde ahí la estás desmotivando a que sea policía. Entonces necesitamos trabajar en una policía civil, capacitada, ¿verdad? Y con procesos de reclutamiento rigurosos, porque ahorita cualquiera puede ser policía, ¿no? Y yo estoy en contra de eso. Como decían antes, que bajaban de la sierra, ¿no? Buscan un trabajo, aunque sea de policía, dámela, decían. Exactamente, ¿no? Y es un perfil muy específico para ser policía. No cualquiera puede ser policía. Así es. ¿Tu comentario final, Alejandro? No, solo que en México estamos en guerra, ¿no?
Estamos en guerra porque los grupos de solo así se explica narcotráfico están en guerra entre sí mismos, ¿sí? El gobierno mexicano le declaró la guerra al narcotráfico simulado, real. Hay una guerra ahí. Los ciudadanos estamos en guerra contra los políticos que nos han traicionado toda la vida y ya los derrotamos en las urnas. López Obrador dice que está en guerra contra la corrupción, entonces hay una guerra, ¿no? Entonces vamos viendo la definición de todo. Hay que crear estrategias que funcionen para cada guerra y ganarlas todas, ¿no? Es importante, y insistimos en lo que hemos dicho en esta mesa todo el tiempo. Desde la sociedad civil se pueden hacer muchas cosas y podemos ganar muchísimas guerras más. Y ya se ganó algo, no hay que perderlo, hay que seguirlo presionando para que vaya por buen camino. ¿Cuál es tu opinión final? Bueno, decía la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que en México nada más para retenes en el año pasado, 2017, se gastaron 10,000 millones de pesos. De esos 10,000 millones de pesos, que la mayoría de los retenes son militares, solamente se transparentó el 2%. Entonces, igual que todas las instituciones, el ejército no puede corromper. Los altos mandos ya están corrompidos, entonces se le debe de entrar la corrupción, porque ¿a quiénes le da cuentas el ejército? Entonces, Abel acaba de decir, y los demás acaban de decir aquí en esta mesa algo muy, muy claro. Se debe de sustituir al ejército por una corporación donde estrictamente se le hagan exámenes de todo tipo, sobre todo los psicológicos, y poco a poco irlos metiendo. Y no mañosamente estos de control para sacar a unos y meter a otros. Y la otra solución aquí la dio Zoila. La sociedad debe de cambiar sus estándares, sus modelos de seguir, y hacer una sociedad más sana para ir eliminando todo este asunto de las drogas que conlleva a la muerte. ¿Cuál sería su punto de vista final? Yo creo que final, debemos aclarar desde los puntos de vista legislativos, pero también de la sociedad, entender muy claramente esto, si estamos hablando de una seguridad interior o de una seguridad interna, de una guerra que estamos internamente en guerra, cómo llegar a ellos con la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad civil y por supuesto la seguridad externa, de la cual los ejércitos es donde tendrían que participar. Ir a esa construcción de la seguridad ciudadana, civil, pública, entre todos, porque todos lo tenemos que hacer y podemos hacerlo. Y para ello hay que aplicar los recursos en esas medidas de prevención, en esas medidas de capacitación, en esas medidas de educación, donde realmente todos tengamos el derecho a la educación, a la salud, al empleo, a la equidad, a la justicia y a la paz. De otra manera no podemos. A la equidad nos quedamos con eso, porque si en un país como este la equidad está por los suelos, podemos ver en dónde está el capital, que lo tienen unos cuantos, y la mayoría de las personas en este país viven con un sueldo de miseria. Yo creo que ahí está la raíz de todo el problema que pasa aquí en México y la corrupción, por supuesto. Estamos llegando al final de este programa. Agradecemos que nos dé su punto de vista, pasa un cintillo con lo que usted nos comentó en el programa anterior. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.